Después de que se apagaran las luces del funeral de Willie Colón, ocurrió algo que pocos esperaban. En lugar de silencio absoluto, comenzaron a salir a la superficie historias que durante décadas habían permanecido guardadas dentro del mundo de la salsa. Fue entonces cuando Andy Montañez decidió dejar de callar y hablar con una franqueza que muchos no se atrevían a mostrar. En este video, el veterano cantante se adentra en lo que realmente se decía lejos de los escenarios: rivalidades silenciosas, egos que chocaban y situaciones incómodas que marcaron la relación entre Rubén Blades y el propio Colón, además de otros episodios polémicos con figuras influyentes de la música latina. Lo que Andy relata no es el relato pulido que suele escucharse en los homenajes ni en los discursos oficiales, es una mirada más cruda y humana a lo que pasaba detrás del telón. Y lo cierto es que varias de estas confesiones podrían dejar sorprendidos incluso a quienes creen conocer toda la historia de la salsa. Mira, voy a hablar sin filtros, diría Andy, porque ya pasó demasiado tiempo para seguir guardando ciertas verdades. Durante años parecía casi prohibido mencionar abiertamente lo que ocurrió entre Blades y Colón, como si ese capítulo quedara condenado a sobrevivir solo en rumores, comentarios discretos y conversaciones susurradas entre músicos. La realidad es que detrás de aquella alianza musical que parecía invencible, había mucho más que éxito sonando en la radio. Cuando se juntan dos artistas con personalidades intensas, casi siempre surge algo extraordinario, pero también fricciones inevitables. Hubo instantes de inspiración que definieron para siempre el carácter de la salsa, momentos en los que la creatividad parecía no tener límites. Sin embargo, también aparecieron diferencias de criterio, decisiones difíciles y distancias que con los años pesaron más que cualquier ovación del público. Durante mucho tiempo muchos se preguntaron si aquella unión era una verdadera hermandad artística o si el mismo triunfo terminó colocando a ambos en lados opuestos sin que lo planearan. Lo innegable es que compartieron una etapa decisiva que transformó la música latina y dejó una marca profunda en todos los músicos que vinieron después. Y ahora, tras la partida de Willie Colón el 21 de febrero de 2026 en New York City, esa historia adquiere otra dimensión. No se trata únicamente de despedir a un artista que se marchó a los 75 años luego de varios días hospitalizado. También es una oportunidad para mirar con perspectiva una época que sacudió los cimientos de la salsa y cuyo eco todavía vive cada vez que suenan esos trombones que marcaron a toda una generación. Porque cuando se habla del adiós de Willie Colón, en realidad se está recordando una trayectoria mucho más grande, un camino que comenzó mucho antes de la fama, antes de los grandes escenarios y de los aplausos que lo acompañaron alrededor del mundo. Siempre he pensado que para comprender de verdad a Willie Colón hay que imaginarlo cuando todavía era un muchacho del Bronx, creciendo entre calles llenas de ritmo y orgullo boricua, con la mente inundada de melodías y el deseo de crear algo que representara a su gente. Había nacido el 28 de abril de 1950 en New York City, y fue precisamente esa ciudad vibrante la que se convirtió en su laboratorio musical, donde comenzó a absorber cada sonido que lo rodeaba. En su hogar, la música no era solo entretenimiento, era casi una tradición familiar. Su abuela y su tía le acercaron los ritmos caribeños, la plena, el son montuno y aquellas canciones cargadas de memoria que habían viajado desde Puerto Rico y Cuba hasta los barrios latinos de Nueva York. Durante su juventud pasó por distintos instrumentos, empezó con el clarinete y luego probó con la trompeta, hasta que finalmente se encontró con el trombón, y ahí descubrió el sonido que terminaría definiendo su identidad. Ese tono potente, grave y sin adornos se volvió su marca registrada. No era una elegancia académica, sino una fuerza cruda, directa, con espíritu de barrio. Para muchos de nosotros dentro del mundo salsero, la verdadera historia de Willie comenzó cuando apenas tenía unos 17 años y ya estaba entrando a estudios de grabación, en un momento en que ni siquiera se utilizaba la palabra salsa para describir aquel movimiento. Lo que existía entonces era una mezcla intensa de mambo, son cubano, guaguancó y jazz latino, una corriente musical que nacía en las comunidades latinas que buscaban hacerse sentir en la escena cultural de Nueva York. Y fue precisamente Willie Colón uno de los artistas que terminó moldeando ese movimiento musical que estaban haciendo en aquellos años. Siempre he pensado que Willie no pertenecía al grupo de músicos que simplemente seguían el camino que ya estaba marcado, él era de los que preferían cambiar las reglas del juego. No se conformaba con ejecutar su instrumento, también quería explorar sonidos nuevos, experimentar con arreglos distintos y aventurarse por rutas que muchos evitaban por miedo a equivocarse. Con el paso del tiempo, su sociedad artística con Héctor Lavoe se volvió un punto de inflexión dentro de la música latina, porque juntos comenzaron a construir ese estilo potente que más tarde el sello Fania Records llevaría a escenarios de todas partes del mundo. Pero mucho antes de las giras internacionales y de los conciertos multitudinarios, estaba aquel joven del barrio que entendió que el sonido de su trombón podía convertirse en una manera de representar a su comunidad. Y quizá por eso su influencia sigue presente hoy. Willie no llegó con diplomas prestigiosos ni con una formación académica tradicional, y en sus primeros pasos hubo quienes cuestionaron su manera de tocar.
Su estilo era intenso, directo y hasta un poco desafiante para quienes preferían los sonidos más clásicos. Pero precisamente en esa crudeza estaba su autenticidad. Mientras algunos buscaban la perfección técnica, él lograba transmitir la energía verdadera de la calle, ese ambiente lleno de lucha, esperanza y sueños que definió a toda una generación. Cuando Willie Colón llegó finalmente a Fania Records, en realidad no estaba firmando solo un contrato discográfico, estaba entrando en el centro de una revolución musical que muy pronto cambiaría el rumbo de la salsa. Para comprender lo que se vivía en ese momento, hay que mirar la idea que impulsaron Johnny Pacheco y Jerry Masucci cuando decidieron crear ese sello. Fania no funcionaba únicamente como una empresa para grabar discos, terminó convirtiéndose en un espacio donde coincidían jóvenes latinos criados en New York City, muchos de ellos hijos de familias caribeñas que buscaban expresar su identidad a través de la música. Fue dentro de ese ambiente vibrante donde Colón se encontró con Héctor Lavoe, y lo que nació entre ellos no fue una fórmula diseñada en una oficina ni un plan comercial cuidadosamente calculado. Era algo auténtico. Lavoe tenía una voz que parecía contar la vida misma del barrio, llena de picardía, nostalgia y relatos cotidianos, mientras Willie construía los arreglos que convertían esas historias en explosiones musicales. Entre finales de los años 60 y los primeros años de los 70 comenzaron a grabar discos que parecían más bien retratos sonoros de la vida en los barrios latinos, desde el de Bronx hasta San Juan. Cada trombón, cada ritmo y cada verso llevaba dentro fragmentos de la identidad de una comunidad que luchaba por hacerse sentir. Por eso siempre he pensado que lo que Willie Colón y su grupo lograron construir en aquellos años iba mucho más allá de simples canciones para llenar una pista de baile. Aquella música terminó convirtiéndose en algo parecido al sonido de fondo de la vida cotidiana de los latinos que vivían en New York City, una especie de espejo donde se reflejaban sus aspiraciones, sus dificultades y también el orgullo de su identidad. Recuerdo que muchas de las composiciones que surgían de la unión entre Colón y Héctor Lavoe parecían describir con una precisión sorprendente lo que ocurría en los barrios latinos de la ciudad. En esas letras aparecían los rumores que corrían por las esquinas, las amistades que a veces terminaban transformándose en competencia, la astucia necesaria para sobrevivir en el día a día y hasta las supersticiones que formaban parte de la cultura del barrio. Todo eso convivía con la experiencia del inmigrante, intentando encontrar su lugar dentro de una ciudad exigente que no siempre les abría las puertas con facilidad. Y fue justamente ahí donde la música comenzó a adquirir un significado diferente. Dejó de ser solo un ritmo para mover el cuerpo y se transformó en una forma de narrar realidades que pocas personas estaban dispuestas a contar o incluso a escuchar. En medio de todo ese proceso creativo, Willie Colón tomó una decisión que en su momento resultó bastante audaz. El trombón no iba a quedarse relegado al fondo de los arreglos, sino que pasaría a dominar el sonido con toda su intensidad. Ese timbre profundo y contundente terminó dándole a la música una personalidad completamente distinta, más conectada con el espíritu crudo de The Bronx que con la elegancia de los salones tradicionales. No fue solo un cambio musical, también llevaba detrás una carga cultural muy clara. Basta mirar discos como El Malo y The Hustler, cuyas portadas evocaban el estilo de las viejas películas de mafiosos. Pero la intención no era celebrar la violencia, sino jugar con los estereotipos que muchas veces se proyectaban sobre la comunidad latina, respondiendo con un toque de ironía y carácter. De hecho, aquella imagen visual tenía casi el mismo impacto que la música que guardaban esos discos. Y con el paso del tiempo, cuando aparecieron trabajos como Guisando y Cosa Nuestra, se hizo evidente que lo que Colón estaba construyendo ya no seguía las reglas habituales de la música latina de aquel periodo, sino que estaba empujando el género hacia un terreno completamente nuevo. Siempre he pensado que Willie Colón tenía una idea muy definida de lo que quería lograr con su música, unir distintos estilos, pero de una manera coherente y con propósito. En aquellos discos comenzaron a escucharse matices del jazz, del funk, del soul e incluso del rhythm and blues, todos entrelazados con ritmos caribeños como la bomba, el son y otras expresiones que formaban parte de nuestras raíces. Pero aquello no era una combinación improvisada ni caótica, cada arreglo estaba cuidadosamente construido, cada intervención del trombón tenía un motivo claro y cada ritmo aportaba algo a la historia que se quería transmitir. La música hablaba de identidad, de orgullo y de la realidad de una comunidad que intentaba abrirse paso y encontrar su espacio. Willie comprendió algo que muchos aún no alcanzaban a ver en aquel momento, que la verdadera personalidad musical no nace solo de un buen ritmo o una melodía pegadiza, sino de tener algo auténtico que decir y de mantener un vínculo real con el entorno que te rodea. Lo que estaba creando en esos años no encajaba del todo en las categorías de la época. No era únicamente tradición caribeña ni tampoco una simple adaptación del pop estadounidense con sabor latino. Era un sonido urbano surgido en New York City, impregnado de la energía de la ciudad, el bullicio de sus calles, el cruce de culturas, las tensiones del día a día y también las esperanzas de quienes construían su vida allí. Siempre he dicho que Willie Colón tenía muy claro hacia dónde quería llevar su música.
Y cuando el término salsa empezó a escucharse en todas partes, en realidad ese sonido ya llevaba años formándose poco a poco. Mucha gente cree que aquel movimiento que más tarde el mundo bautizó como salsa surgió porque alguien lo diseñó desde una oficina o porque una disquera decidió inventar un nombre atractivo para vender discos. Pero lo cierto es que su origen fue mucho más auténtico. Nació de manera espontánea, de una generación de músicos latinos que vivían en New York City y que querían reflejar, a través de la música, la realidad que experimentaban en esas calles. En medio de ese proceso, Colón no fue un simple espectador, fue uno de los que participó activamente en la construcción de ese sonido desde sus primeras bases. Con el tiempo empezó a llevar la música bailable hacia otro terreno, convirtiéndola también en un vehículo para contar historias, transmitir emociones y expresar la identidad de toda una comunidad. Ya no se trataba únicamente de poner a la gente a moverse, cada arreglo, cada intervención del trombón e incluso los silencios dentro de una canción parecían capturar el ambiente del barrio, la rutina diaria y las aspiraciones de su gente. El trombón de Willie parecía latir con el mismo pulso de la ciudad, intenso, inquieto y lleno de vida, como el estruendo de los trenes elevados, las sirenas que se escuchan a lo lejos o las charlas que surgen en cualquier esquina del The Bronx. Siempre he pensado que Willie Colón tenía una idea muy definida sobre el rumbo que quería darle a su música, y precisamente esa claridad fue una de las claves para que aquel movimiento terminara creciendo con tanta fuerza. Cuando llegó el momento en que su trayectoria artística tomó un camino distinto al de Héctor Lavoe, nunca lo interpreté como un fracaso. Más bien fue una nueva etapa que le abrió espacio para explorar sin tantas ataduras y buscar sonidos diferentes. A partir de entonces comenzó a experimentar con mayor libertad, incorporando matices del jazz, del funk, del R&B y de diversos ritmos caribeños, consolidándose no solo como instrumentista, sino como un creador capaz de usar la música para reflejar la vida intensa y a veces complicada de los latinos en New York City. Con el paso del tiempo, Colón dejó de ser únicamente aquel joven atrevido que llamaba la atención con un trombón potente y provocador. Su evolución fue evidente. Se dedicó a estudiar con mayor profundidad armonía, arreglos y producción musical, convencido de que el sonido que estaba construyendo debía crecer y adquirir más riqueza. Tenía la convicción de que la salsa podía trascender el simple ambiente festivo y convertirse también en una forma poderosa de contar historias significativas. Y fue justamente en ese periodo cuando su trabajo terminó encontrándose de manera muy especial con el de Rubén Blades. Rubén Blades llegaba con letras cargadas de contenido, historias que reflejaban la vida real, las injusticias, la rutina y también las aspiraciones de nuestra comunidad. Por su parte, Willie Colón aportaba la estructura musical, la habilidad de diseñar arreglos sólidos y convertir ideas profundas en canciones que impactaban al instante a quien las escuchaba. De esa colaboración surgió Siembra, un trabajo que marcó un antes y un después en la historia de la salsa. No se trató solo de un éxito comercial enorme, sino de un símbolo cultural para los latinos, tanto dentro como fuera de Estados Unidos. A través de ese disco quedó demostrado que la salsa podía tener múltiples dimensiones, podía hacer reflexionar, emocionar y al mismo tiempo mantener a todos bailando. Esa combinación de mensaje profundo con energía musical fue la verdadera magia del proyecto, la capacidad de conectar ideas importantes con la fuerza de un sonido que hablaba directo al corazón del público. Antes de Siembra, la salsa en New York City comenzaba a sentirse un poco monótona, atrapada en fórmulas previsibles, con arreglos que ya no sorprendían y letras que a veces dejaban de resonar con las nuevas generaciones. Con ese disco, Willie Colón y yo logramos algo diferente. Cada trombón, cada golpe de percusión y cada voz se convirtió en un reflejo directo de la vida en el barrio, al mismo tiempo que hablaba de las inquietudes de toda una generación. La salsa dejó de ser únicamente música para mover el cuerpo y se transformó en un lenguaje capaz de transmitir historias con profundidad y significado cultural. Las letras empezaron a ir más allá de lo cotidiano, abordaban la identidad, la desigualdad, los sueños aplazados, la nostalgia del exilio y la esperanza que nunca se extingue. Cada tema podía sentirse como un pequeño relato cinematográfico, con personajes, conflictos y giros que atrapaban al oyente de principio a fin. Willie comprendió que la juventud no solo quería un estribillo pegajoso o un ritmo contagioso, así que sus arreglos se volvieron más precisos y estratégicos, metales que hablaban, introducciones que construían atmósferas, pausas y crescendos diseñados para que cada momento tuviera un impacto potente. Todo estaba pensado para que la música contara algo más grande que el baile. Lo que creamos juntos fue mucho más que canciones. Había una narrativa completa detrás de cada tema, un arco emocional que elevaba la salsa de simples ritmos pegajosos a experiencias que contaban historias y hacían sentir al oyente dentro del corazón del barrio. Y ese efecto no se quedó limitado a Nueva York. Desde Chile hasta Argentina, pasando por México y España, la gente empezó a escuchar esta música con una nueva perspectiva. Ya no era simplemente ritmo para bailar,
se convirtió en un medio capaz de contar historias, sueños y luchas que compartían los latinos en todo el continente. Nada de esto surgió por casualidad, fue producto de un trabajo intencional y cuidado. Willie Colón, que ya había colaborado con grandes como Héctor Lavoe y Celia Cruz, entendía cada detalle dentro de Fania Records y sabía cómo equilibrar ambición artística con alcance popular. Cada movimiento que hacía buscaba que la música no solo sonara, sino que contara algo, emocionara y conectara generaciones. Lo que construimos juntos reveló algo fundamental. Willie no estaba limitado a un solo estilo ni dependía de una voz para expresarse, tenía esa rara capacidad de reinventarse, de explorar nuevos territorios musicales y al mismo tiempo mantener su esencia intacta. Hasta hoy, esa característica lo distingue. No era simplemente un músico talentoso siguiendo modas, sino un auténtico arquitecto de la salsa, capaz de replantear todo un género cuando la ocasión lo requería. Durante esos años, nuestro trabajo ayudó a que la salsa dejara de percibirse como un fenómeno pasajero o un ritmo local de moda, y comenzara a consolidarse como un pilar de la música popular, con identidad propia y proyección internacional. Déjame decirte algo, porque ya es hora de hablar claro, empieza Andy Montañez, con esa voz que mezcla respeto y firmeza. Willie Colón siempre fue un genio, pero también un hombre que generó polémica, y no hablo de cualquier cosa. Desde los enfrentamientos que tuvo con Héctor Lavoe en los primeros años, hasta las decisiones que tomó con Fania Records, hubo momentos que dividieron opiniones. Algunos dicen que él podía ser arrogante, que se llevaba a todos por delante cuando quería imponer su visión. Yo lo vi de cerca, y te aseguro que esas historias que muchos no se atreven a contar existieron. Y no solo eso, sus experimentos musicales, la forma en que mezcló trombón con ritmos urbanos y sonidos de jazz, funk y R&B, levantaron críticas en su momento, porque la salsa, tradicional, no estaba preparada para tanta audacia. Pero ahí estaba Willie, rompiendo moldes, creando algo que la gente todavía hoy sigue sintiendo. Yo mismo tuve mis roces con él, y créeme, hay secretos detrás de los escenarios que casi nadie sabe, historias de tensión, de decisiones difíciles, de egos que chocaban, y de momentos que definieron la salsa para siempre. Eso es lo que muchos olvidan cuando solo ven los homenajes. Así que sí, Willie Colón fue polémico, pero también indispensable. Y si quieres escuchar más de estas historias, de esos secretos que nadie se atreve a contar y de las verdades que marcaron nuestra música, no te vayas sin dar like, suscribirte y activar la campanita, porque esto apenas empieza.